Carmen Beltrán era conocida entre colegas y amigos como alguien práctica, observadora y generosa. Psicóloga infantil respetada, nunca permitió que los dramas de su consultorio contaminaran su vida personal. El matrimonio con Alberto, director de una gran constructora, parecía sólido. Una de esas relaciones que transmiten estabilidad sin grandes alardes. Era octubre, aniversario de 3 años juntos, y Carmen se despertó animada. «Hoy voy a sorprender a Alberto en la empresa», le contó a su madre por teléfono, mientras envolvía una caja de dulces hechos la noche anterior. Cruzó la ciudad sonriendo, segura de que ese gesto sencillo fortalecería aún más el vínculo entre los dos. Al llegar al edificio, fue recibida por un nuevo guardia de seguridad, que la miró de arriba a abajo y dudó antes de preguntar. «Viene a ver al doctor Alberto. ¿Es por negocios o...?» Carmen, aún sonriendo, respondió. «En realidad, soy su esposa. Quería darle una sorpresa». El guardia frunció el ceño, visiblemente confundido. «Ah, qué raro. La esposa del director siempre está aquí, creo que ya subió». Antes de que Carmen pudiera procesarlo, él señaló a una mujer alta, elegante, de cabello oscuro, que cruzaba la recepción con paso firme. «Mire, es ella. ¿Quiere que la llame?» Carmen se congeló. Reconoció de inmediato a Elena, la exesposa de Alberto, sonriendo a los empleados, como si estuviera en casa. Tragó saliva y esquivó el momento. «No, gracias. Quizás vuelva después». Caminando de regreso al coche, sintió el corazón acelerarse. La mano aún le temblaba cuando buscó las llaves en el bolso. ¿Por qué nunca me habló de esto? ¿Por qué esa naturalidad de Elena allí? Pensaba una y otra vez. Llamó a Alberto, intentando sonar casual. «Hola, amor, ¿todo bien? ¿Cómo va tu día?» Del otro lado, la voz de su marido sonó apresurada pero cariñosa. «Corriendo como siempre. Muchas reuniones hoy. Nos vemos por la noche, ¿vale?» Carmen respiró hondo, ponderando si debía confrontarlo en ese momento. Prefirió guardárselo. En los días siguientes, la escena en la portería volvía a su mente como una película en bucle. Carmen empezó a prestar atención a detalles nunca antes notados. La forma en que Alberto esquivaba preguntas sobre el trabajo, algunos mensajes en el celular respondidos apresuradamente, salidas más largas de la oficina. Cuando finalmente reunió valor, en una noche silenciosa después de la cena, lanzó la pregunta de sopetón. «Alberto, ¿por qué nunca comentaste que trabajas todos los días con Elena?» Él dejó de masticar, la miró fijamente y dudó antes de responder. «Pensé que no era importante, Carmen. No quería que te preocuparas por gusto. Eres sensible a esas cosas». Esa respuesta, dicha en un tono casi paternal, golpeó a Carmen como un mazazo. «¿Sensible a esas cosas?», repitió en voz baja, como si probara el peso de la frase en la boca. Alberto intentó explicarse, desviando la mirada. «No fue por mal, Carmen. Pensé que era solo una cuestión profesional. Pensé que si te lo decía, podrías sentirte incómoda sin motivo». El silencio entre ellos se extendió más de lo habitual, pesado, como si el aire de la sala se hubiera espesado. Carmen, acostumbrada a descifrar los sentimientos ajenos en su consultorio, se sintió incapaz de traducir su propio malestar. «Incómoda estoy ahora por no saberlo», respondió con la voz temblorosa. En los días siguientes, osciló entre el intento de racionalizar, recordando que nunca había notado nada sospechoso, que Alberto siempre había sido presente y afectuoso, y el impulso de husmear en todos los detalles, todas las conversaciones, cada mensaje o negativa. Sentía vergüenza de sí misma por desconfiar, pero no podía controlar la ansiedad creciente. La caja de dulces, cuidadosamente preparada para celebrar el amor, quedó olvidada en la cocina. Carmen dejó de preparar sorpresas, se volvió más observadora, menos espontánea. Notaba cuando Alberto se retrasaba, cuando recibía llamadas que no atendía delante de ella, cuando surgían reuniones de última hora.
Fue en una de esas tardes en que el tiempo parecía no pasar que Carmen tomó una decisión. No soportaría más vivir en la incertidumbre. Tomó el coche, esperando ver con sus propios ojos algo que le devolviera la paz o, al menos, una respuesta definitiva. Siguió discretamente hasta la constructora y permaneció dentro del coche, observando el movimiento. Alrededor de las 5:30, vio a Elena salir del edificio, acompañada de un niño pequeño, de cabello castaño y mirada viva, que reía mientras saltaba en los charcos de la acera. El corazón de Carmen se aceleró. Nunca había oído hablar de ese niño. Un pensamiento incómodo tomó forma. ¿Y si es hijo de Alberto? ¿Y si su vida con Elena nunca terminó realmente? Sin saber cómo actuar, llamó a una amiga, Vanessa, que conocía desde la universidad. Se desahogó por primera vez. Nessa, creo que me estoy volviendo loca. Vi a Elena saliendo con un niño. ¿Será que Alberto tiene un hijo y nunca me lo contó? Vanessa, siempre directa, intentó calmarla. Carmen, te estás torturando. Pregúntale, exige la verdad. Te mereces claridad. Pero Carmen dudaba, dividida entre el miedo a la respuesta y la necesidad de descubrirlo sola. Esa noche, Carmen casi no durmió. El rostro del niño martillaba en su cabeza, así como la familiaridad con la que Elena llevaba al niño, tomándolo de la mano al salir de la empresa. El insomnio trajo recuerdos antiguos, conversaciones rápidas de Alberto sobre en pasado, menciones vagas sobre la vida de Elena, pero nunca nada específico, nunca referencia alguna a un hijo o a lazos profundos que justificaran tanta cercanía. En la oscuridad del cuarto, Carmen se sorprendió analizando fotos antiguas de su marido, buscando algún parecido entre el niño y Alberto. ¿Será posible que haya ocultado algo tan grande?, murmuró, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Por la mañana, el cansancio se reflejaba en sus ojos hundidos, pero decidió actuar. Tomó el celular y con manos temblorosas escribió un mensaje a Alberto. Hoy quiero conversar con calma. Hay cosas que me están angustiando. Él respondió rápido, intentando tranquilizarla. No te preocupes, amor. Hoy llego más temprano. Vamos a conversar. En el consultorio, Carmen se esforzó por mantener el foco en los niños y familias que atendía, pero su cabeza estaba lejos, atrapada en la duda. La imagen del niño y la sonrisa abierta de Elena en la portería. Después del trabajo, se dirigió a un café cercano a la clínica, donde, por casualidad, vio a Elena entrar acompañada del niño. Sin pensarlo, lo siguió y se sentó en una mesa cercana. Observó la naturalidad de los gestos. Elena ayudando al niño con la merienda, intercambiando miradas tiernas, limpiándole discretamente el rostro con una servilleta. Era evidente que había amor y cuidado allí. Carmen tomó el celular disimuladamente y sacó una foto de ambos. La intención era analizarla después, buscar pistas, intentar entender la relación entre ellos. Perdón, pero no soporto más vivir así. Necesito saber quién es ese niño, susurró para sí misma, sintiéndose culpable por invadir la vida del otro, pero incapaz de luchar contra la ansiedad. Volvió a casa decidida. O Alberto aclaraba todo, o ella misma buscaría a Elena para exigir respuestas. Cuando Alberto llegó esa noche a casa, Carmen ya lo esperaba, sentada en la sala, con expresión seria y los ojos cansados. Él dejó la carpeta en el sillón, intentó sonreír, pero notó el clima tenso en el aire. ¿Pasó algo?, preguntó acercándose con cautela. Carmen respiró hondo, sosteniendo el celular en las manos, y fue directa. Quiero saber exactamente cuál es tu relación con Elena, no solo en el trabajo, sino fuera también. Y quiero saber quién es ese niño que vi con ella. La pregunta sonó casi como un ultimátum, cargada de angustia. Alberto se sorprendió. Dudó unos segundos. Luego se sentó a su lado. Carmen, te juro que no tengo nada que ocultar.
El niño que viste no es mi hijo, nunca lo fue. Es el sobrino de Elena. Su hermana Vera está enferma, pasando por un momento difícil, y Elena ha estado ayudando a cuidar del niño porque su padre falleció. Yo solo ayudé con dinero para el tratamiento, nada más. No te lo conté porque pensé que era algo que no te concernía, era cosa de su familia, explicó, en un tono sincero pero aún defensivo. Pero ella lo interrumpió, la voz ahora quebrada de frustración. ¿Cómo que no tiene que ver conmigo? Soy tu esposa. Cualquier cosa que involucre tu pasado, tu presente o las personas con las que convives, me concierne, sí. Soy parte de tu vida, Alberto. ¿O prefieres mantener las cosas separadas, como si yo fuera una extraña? Alberto, sorprendido por la intensidad de Carmen, se sentó frente a ella, buscando las palabras correctas. No es eso. Solo pensé que, si supieras todos los detalles, podrías sentirte mal. Elena está ayudando a su hermana, Vera, que está muy enferma, y el niño que viste es su sobrino. No mi hijo. Presté dinero, di apoyo, nada más. No pensé que esto pudiera afectarte. Carmen sintió una mezcla de rabia e impotencia crecer en su pecho. ¿No pensaste que me afectaría? ¿Excluirme de tu rutina? ¿Esconder quién entra y sale de tu vida? Como si yo fuera alguien ajeno. ¿Eso no te parece injusto conmigo? Siempre te fui leal, siempre intenté ser transparente, compartir todo, incluso cuando no era fácil. ¿Por qué no confiaste en que podría manejarlo? ¿Tienes idea de lo que pasé estos días? Lo que imaginé, el miedo de descubrir que tu vida no era de verdad conmigo. Dejó que las lágrimas corrieran, la voz entrecortada, la decepción mezclada con el cansancio. No quiero que me protejas, Alberto. Quiero ser parte. Solo eso. El impacto de las palabras de Carmen dejó a Alberto visiblemente afectado. Intentó justificarse, pero esta vez notó que no bastaba solo con explicar. Debía escuchar de verdad. Nunca quise dejarte fuera, Carmen, lo juro. Pensé que te estaba protegiendo, pero ahora veo que te dejé sola en el peor de los escenarios. Perdóname por eso, de verdad. Carmen negó con la cabeza, secándose las lágrimas. No entiendes, Alberto. No se trata de proteger. Soy adulta. Soy tu pareja. Enfrento tanto dolor en el consultorio todos los días, y aún así, vengo a casa esperando ser parte de tu vida. No quiero secretos, no quiero ser aquella a la que tienes que proteger. Quiero ser con quien compartes los pesos, incluso los más difíciles. Él extendió la mano, vacilante, y finalmente ella lo miró a los ojos. La tensión de la última semana parecía exudar de ambos cuerpos. Un silencio cargado de dolor, pero también de ganas de empezar de nuevo. Sé que me equivoqué, Carmen. No me voy a defender más. Solo quiero arreglar esto, quiero aprender a compartir todo, sin miedo a perderte. La petición, simple y sin adornos, fue recibida por ella con un largo suspiro, mezcla de alivio y tristeza. Incluso con la explicación sobre Máximo y Vera, el desgaste de esos días aún rondaba los pensamientos de Carmen. Sentía el cuerpo exhausto, la mente saturada, como si hubiera pasado por una maratón emocional de la que salió sin aliento. No era solo la duda sobre la fidelidad de Alberto, era la sensación de haber sido desconsiderada, excluida de decisiones y afectos que consideraba propios por derecho. Se dio cuenta de que, más que esclarecer hechos, necesitaba recuperar el sentimiento de pertenencia dentro de su propia casa. Aquella noche, tras un largo abrazo silencioso en el sofá, Carmen pidió: «Prométeme que de ahora en adelante no vas a decidir por mí lo que puedo o no saber. No quiero vivir desconfiando de lo que escondes en los detalles de tu rutina». Alberto, con voz baja y sincera, respondió: «Lo prometo, Carmen. Vas a saber todo. Incluso cuando tenga miedo, elegiré compartir, no esconder». Fue el primer paso, todavía tímido, de una reconstrucción. Pero ella sabía que cicatrizar esa herida exigiría más que palabras. Haría falta
Tiempo, paciencia y, sobre todo, la elección diaria de confiar en sí misma y en el otro. En los días que siguieron, Carmen se sintió viviendo en un territorio desconocido, donde cada gesto sencillo, un buenos días, un beso antes del trabajo, una cena silenciosa, estaba atravesado por recuerdos recientes de dolor y desconfianza. Empezó a reparar en su propio comportamiento, notando cuánto se había vuelto defensiva y atenta a cada detalle. Cuando Alberto salía a una reunión, ella revisaba el reloj. Cuando sonaba su teléfono, el corazón le latía más fuerte, incluso luchando contra el impulso de desconfiar. A veces, se sorprendía mirando el celular para releer antiguas conversaciones o analizando las redes sociales de Elena, buscando señales que justificaran sus temores. Una tarde, mientras organizaba material del consultorio, se sorprendió pensando, ¿así viven las parejas que pierden la confianza? Midiendo palabras, poniendo a prueba los límites, dudando de lo que antes era certeza. Sintió un nudo en el pecho. Quería, más que nada, salir de ese ciclo. No era solo el matrimonio lo que estaba en juego, sino la propia relación que tenía con el mundo, con el otro y, sobre todo, consigo misma. A partir de ese día, Carmen decidió cambiar el enfoque. En vez de seguir persiguiendo pruebas y señales, buscó aquello que podía fortalecer el vínculo que aún existía. Propuso pequeños cambios en casa, cenas sin televisión, caminatas al final de la tarde, conversaciones abiertas sobre el día, por más banales que fueran. En uno de esos momentos fue sincera. Necesito volver a aprender a confiar, Alberto, y necesito que me ayudes, incluso cuando yo misma no sepa por dónde empezar. Él la escuchó con atención y por primera vez en mucho tiempo compartió también sus propias inseguridades. Tuve miedo de perderte, miedo de equivocarme y quedarme solo. Solo ahora veo que ocultar cosas fue lo que más nos alejó. Esas conversaciones, muchas veces dolorosas, empezaron a llenar el espacio antes ocupado por el silencio. Carmen se dio cuenta de que la reconstrucción no sería rápida ni indolora, pero con cada pequeño paso sentía que la intimidad se restituía, no como antes, sino como algo nuevo, más real y consciente de sus propias fragilidades. Incluso con los avances en casa, Carmen no conseguía apartar del todo la sensación de inquietud que flotaba sobre su rutina. En el consultorio, la empatía que siempre había demostrado con niños y familias parecía tambalear. Era como si, de repente, comprendiera en carne propia el miedo de perder el suelo, la sensación de ser traicionado por quien más se ama. Un día, al atender a una madre desesperada con un hijo retraído tras el divorcio, Carmen se emocionó. El dolor de la duda nos paraliza, pero solo el diálogo sincero devuelve la seguridad para seguir adelante. Al pronunciar esas palabras, se dio cuenta de que necesitaba aplicarlas a su propia vida. Decidió entonces enfrentar lo que más temía, hablar directamente con Elena. Envió un mensaje sencillo pidiendo un encuentro. Por dentro sentía el estómago revuelto. Imaginaba 1000 escenarios posibles, desde una confesión impactante hasta un silencio incómodo, pero sabía que solo una conversación abierta podía disipar las sombras entre las dos. Necesito escucharlo de ella, con todas las letras, lo que realmente existe. No soporto más vivir de suposiciones. Le confió a su amiga Vanessa, que apoyó la iniciativa. Estás haciendo lo correcto, Carmen. Nadie debería vivir prisionero del miedo. Elena respondió rápidamente, concertando un café en un lugar discreto, lejos de la oficina y de miradas curiosas. El encuentro se realizó en una tarde lluviosa, típica del inicio del invierno. Carmen llegó antes, con las manos sudando, los ojos atentos a la puerta. Cuando Elena entró, percibió en la exmujer de Alberto no a la rival temida, sino a una mujer exhausta, con el rostro preocupado propio de quien enfrenta duras batallas. Tras intercambiar saludos formales,
Carmen fue directa. Elena, necesito entender qué está pasando entre tú y Alberto. Necesito escucharlo de ti, porque estoy agotada de vivir en esta duda. Elena, respirando hondo, no esquivó la mirada. Lo entiendo, Carmen. Sé cómo puede parecer esto, pero te aseguro, Alberto solo me está ayudando con mi hermana, Vera, y con Máximo. Lo hace porque siempre fue generoso, no por ningún motivo oculto. Le pedí que no te diera muchos detalles porque quería evitar confusiones. Pero veo ahora que el silencio solo lo empeoró todo. El desahogo de Elena trajo una sensación agridulce, dolorosa por la confirmación de que había sido mantenida al margen, pero al mismo tiempo liberadora por finalmente oír la verdad de boca de quien más podía saberlo. Al oír las palabras de Elena, Carmen sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Las ganas de protegerse, de evitar nuevos dolores, se habían transformado en un muro entre ella y todos a su alrededor. Percibió que, al intentar controlar la situación, terminó por aislarse. «Sabes, Elena, no imaginé que sería tan difícil volver a confiar. Pero ahora entiendo cuánto duele el silencio, más incluso que cualquier verdad difícil de oír. Perdona si alguna vez fui injusta contigo». Elena sonrió, con un cansancio honesto en la mirada. «No necesitas disculparte. En tu lugar, quizá hubiera hecho lo mismo. Lo que importa ahora es que todo está claro. Quiero que sepas, nunca hubo nada más que amistad y gratitud entre Alberto y yo. Mi vida ha sido difícil últimamente y él solo me tendió la mano. Máximo es mi sobrino, hijo de mi hermana, y solo necesitaba ayuda porque estamos pasando por una etapa complicada. No quiero que te sientas amenazada, Carmen». Aquella conversación inesperadamente sensible abrió un espacio de empatía entre las dos mujeres. Carmen sintió, por primera vez, que podía dejar la armadura. Lloró de alivio, aceptó un abrazo discreto de Elena y agradeció, aún entre lágrimas. «Gracias por hablar abiertamente. Creo que era eso lo que más necesitaba». A partir de ese encuentro, el círculo que envolvía a Carmen, Alberto, Elena y Vera empezó a reorganizarse. Carmen, ahora más tranquila, compartió con Alberto cada detalle de la conversación, pidiendo que ambos mantuvieran la promesa de total transparencia de ahí en adelante. Alberto lo escuchó todo en silencio, tomándole la mano sobre la mesa en un gesto de complicidad renovada. «Nunca más quiero sentir que te excluyo de mi vida», aseguró con los ojos llorosos. Días después, Elena presentó a Vera a Carmen una tarde en el parque, donde Máximo jugaba bajo la mirada protectora de las tres. El ambiente, antes pesado por dudas y temores, dio paso a una cordialidad delicada, llena de pequeños gestos de confianza, un café compartido, una charla sobre dificultades y logros, el intercambio de mensajes de apoyo en los días más duros. Carmen se dio cuenta de que, cuando la verdad finalmente circula, tiene el poder de curar las heridas más profundas, o, al menos, permitir que cada uno encuentre su lugar, sin tener que fingir o esconderse. Con el paso de los meses, la convivencia entre Carmen, Alberto, Elena, Vera y el pequeño Máximo se volvió más natural, casi espontánea. Lo que antes era un terreno minado de sospechas y resentimientos, poco a poco se transformó en una red de apoyo mutuo. Carmen, aunque aún sentía el peso de los días de duda, percibió que esa apertura, difícil, dolorosa pero necesaria, había creado puentes inesperados. No eran raros los días en que Vera la buscaba para desahogarse sobre el miedo al futuro o pedir consejos sobre cómo lidiar con su hijo tras tantas pérdidas. Carmen, ahora sin la antigua reserva, escuchaba con genuina empatía, reconociendo en Vera la misma fragilidad que tantas veces encontraba en sus pacientes y secretamente en sí misma. Alberto, por su parte, parecía más a gusto en casa, compartiendo las preocupaciones del trabajo, las decisiones familiares y hasta pequeñas angustias cotidianas. Sin
temer provocar inseguridades. El ambiente se volvió más ligero, con charlas honestas, risas espontáneas y de vez en cuando algún silencio confortable, el tipo de silencio que no necesita ser llenado por miedo, sino que es señal de confianza restaurada. Aún así, no todo era fácil ni inmediato. Carmen sentía de vez en cuando el fantasma de la inseguridad rondando sus pensamientos. Bastaba una llamada más larga de Alberto, o un comentario distraído sobre el día de trabajo con Elena, para que la vieja inquietud asomara. En esos momentos recordaba las promesas hechas, los límites superados y cuánto había aprendido sobre sí misma. En vez de guardárselo, empezó a expresar sus sentimientos, diciendo en voz alta: «Tuve un día difícil, me removieron ciertos recuerdos, pero sé que podemos hablar». Alberto, más atento, siempre se aseguraba de escuchar, sin minimizar ni intentar cerrar el tema rápidamente. «No quiero que nada más se interponga entre nosotros», decía, abrazándola con sinceridad. Y así, entre altibajos, la pareja fue reconstruyendo su historia, ahora basada en la aceptación de la vulnerabilidad de ambos. Carmen entendió que la confianza no se recupera de una vez. Es algo que se cultiva día tras día, con gestos sencillos, palabras honestas y la disposición de enfrentar juntos aquello que, por miedo u orgullo, antes preferían callar. El tiempo trajo nuevos cambios a ese círculo de afectos. Unos meses después de que salieran a la luz todas las heridas, Carmen descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó como un alivio, pero también como una invitación a la reflexión. Ella y Alberto celebraron juntos, entre lágrimas y risas, el inicio de un nuevo capítulo. La gestación de Eva, nombre elegido en homenaje al renacimiento que vivían como pareja, los unió aún más. Carmen sentía aflorar de nuevo las fragilidades, los miedos sobre el futuro, la duda de si sería capaz de criar a una hija en un ambiente antes marcado por tantas incertidumbres. Compartía cada pensamiento con Alberto, que ahora se aseguraba de escuchar, acoger y también compartir sus propias inseguridades. «Tengo miedo de equivocarme, Carmen, de no ser el padre que tú y Eva merecen», confesó una noche, acariciándole la barriga. Ella sonrió, emocionada, y respondió: «El solo hecho de que admitas ese miedo ya demuestra que estamos cambiando. Creo que solo fallamos de verdad cuando fingimos no sentir nada». El embarazo también sirvió como catalizador para unir al grupo de manera definitiva. Elena y Vera empezaron a frecuentar la casa de Carmen y Alberto a menudo, ayudando con los preparativos del ajuar, sugiriendo nombres, compartiendo consejos e historias. Máximo, ahora más adaptado a la nueva rutina con su madre, se convirtió en presencia constante, desarrollando una relación afectuosa con Carmen, que veía en él un reflejo de una infancia marcada por pérdidas, pero también de una admirable resiliencia. En las reuniones de fin de semana, las conversaciones fluían, ligeras, llenas de bromas, recetas compartidas y confesiones honestas sobre los desafíos cotidianos. Era como si juntos aprendieran a reinventar el concepto de familia, ya no limitado por los lazos de sangre o por el pasado, sino construido en la confianza, la generosidad y la capacidad de empezar de nuevo. Carmen, al mirar a su alrededor, percibía que los traumas recientes habían dejado marcas, pero también habían abierto espacio para algo nuevo. Un sentido de pertenencia real, construido por muchas manos y, sobre todo, por muchos corazones dispuestos a no repetir los antiguos errores. Con la llegada de Maybe, todo cobró un nuevo significado. Carmen, exhausta pero llena de una alegría inédita, se vio rodeada no solo por Alberto, atento y dedicado, sino también por Vera, Elena y Máximo, que prácticamente se convirtieron en extensión de la familia. En los primeros días tras el nacimiento, la casa se llenaba de voces.
visitas rápidas para ayudar con el baño, traer comida o simplemente sostener a Mavi mientras Carmen se daba una ducha larga. Fue en ese período cuando entendió, con una claridad tranquila, el valor de las relaciones reconstruidas. Ya no había espacio para la desconfianza. Cada gesto, cada risa, cada noche de cansancio era compartido sin reservas, disolviendo poco a poco los restos de dolor. Carmen, acostumbrada a aconsejar a pacientes sobre traumas y nuevos comienzos, sentía ahora en carne propia lo que era volver a aprender a confiar en sí misma, en su marido, y en la posibilidad de crear lazos verdaderos incluso con quienes antes habían sido motivo de tanta inquietud. La maternidad también trajo una nueva mirada sobre las otras mujeres de su vida. Vio en Vera, entre una confesión y otra, el coraje de empezar de nuevo sin certezas, criando a su hijo en medio del luto y la enfermedad. En Elena reconoció la capacidad de perdonar, de tender la mano, de no alimentar rivalidades inútiles. Juntas descubrieron que no necesitaban ser enemigas ni desconfiar una de la otra para proteger sus espacios. Mavi, aún tan pequeña, fue motivo de unión. Cada visita se convertía en celebración, cada pequeño avance, la primera sonrisa, los primeros pasos, era compartido con entusiasmo colectivo. Alberto, por su parte, demostraba en la práctica que había aprendido de sus propios errores, compartía tareas, expresaba dudas, no dudaba en admitir cuando se equivocaba. En una de tantas tardes en familia, Carmen miró a su alrededor y se dio cuenta de que esa era su verdadera conquista. Construir, a partir de sus propios miedos, un espacio seguro para todos, donde hasta los dolores del pasado encontraban acogida y un nuevo sentido. Con el paso de los años, Carmen se fue dando cuenta de que el verdadero secreto de la felicidad no estaba en intentar blindar el propio corazón contra el dolor, sino en aceptarlo como parte inevitable del viaje. Mavi crecía rodeada de personas que llevaban cicatrices, pero también orgullo de cada superación. La niña aprendió temprano que las familias pueden tener formas inesperadas, que los lazos verdaderos se crean muchas veces a partir de las dificultades enfrentadas juntos, no a pesar de ellas, sino gracias a ellas. Carmen, ahora más serena, encontraba belleza en la vida cotidiana. Los juegos de Máximo con Mavi en la alfombra de la sala, los almuerzos compartidos los domingos, los silencios reconfortantes tras días difíciles. Cada vez que sentía la vieja inseguridad rondando, porque las cicatrices no desaparecen del todo, buscaba apoyo en quienes tenía cerca, sin vergüenza de mostrar fragilidad. Así comprendió definitivamente el valor de la confianza construida con el tiempo. No es la ausencia de miedo lo que trae paz, sino la elección diaria de seguir adelante incluso cuando no se tienen todas las respuestas. Elena, por su parte, también encontró espacio para empezar de nuevo. Con el tiempo, inició una nueva relación, mostrando a todos, y sobre todo a sí misma, que era posible ser feliz después de las tormentas. Vera, superando las etapas del tratamiento, volvió a trabajar y retomó antiguos proyectos de vida. Máximo, antes retraído, se volvió un niño seguro, rodeado de afecto por todos lados. Carmen y Alberto, al contrario de lo que muchos preveían, no se distanciaron con la llegada de la hija, se convirtieron en compañeros aún más presentes el uno para el otro, celebrando las victorias, enfrentando juntos las derrotas. En cada cumpleaños, Carmen miraba hacia atrás y se sorprendía con la transformación. Del dolor nació una compañía improbable, hecha de antiguos amores, amistades verdaderas y la conciencia de que nadie tiene que ser fuerte todo el tiempo para merecer la felicidad. La trayectoria de Carmen
y de todos a su alrededor, se consolidó como una historia de superación real, no porque eliminara el sufrimiento, sino porque aprendieron juntos a construir puentes donde antes solo había muros. En la última escena de ese recorrido, Carmen estaba sentada en la mesa de la terraza al atardecer, Mavie jugando con Máximo en el jardín, mientras Alberto preparaba café en la cocina. La brisa suave traía el sonido de las risas de los niños, mezcladas con los ecos de las conversaciones que marcaron todos esos años. Ya no había prisa ni ansiedad, solo la rara tranquilidad de quien aprendió a aceptar la vida como es, con todas sus imperfecciones. Carmen observaba a su hija corriendo. Sentía el pecho cálido por la certeza de que, aunque no hubiera planeado cada detalle del camino, había llegado donde siempre soñó, un lugar donde ser vulnerable ya no era motivo de vergüenza, sino la clave para sentirse realmente parte de algo más grande. En ese instante, miró a Alberto a su lado, le tomó la mano y dijo, en voz baja pero cargada de significado, «Gracias por no rendirte con nosotros. No sabía que era posible amar así, incluso después de todo, o tal vez justamente por todo lo que hemos pasado juntos». Alberto sonrió, besándole la mano, y respondió con honestidad. «Yo tampoco lo sabía, Carmen. Creo que solo aprendemos cuando realmente somos puestos a prueba». El silencio que siguió no era incómodo, sino un abrazo invisible que envolvía a los dos, a la familia, a los amigos y a las marcas del pasado. Más tarde, esa misma noche, Carmen escribió en su diario, hábito que había retomado en los últimos tiempos. La felicidad, al final, nunca es lo que parece a primera vista. Se construye en los bastidores de lo cotidiano, en los días en que dudamos, lloramos, perdonamos y decidimos quedarnos. Hoy sé que la mayor victoria es seguir creyendo en el amor, a pesar del miedo, y confiar en que, incluso cuando la vida nos pone patas arriba, siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Si tenemos el coraje de abrir el corazón, decir la verdad y permitir que otros nos ayuden a reconstruir. Con ese pensamiento, Carmen cerró el cuaderno, sintiendo que por fin pertenecía allí, no porque tuviera todo bajo control, sino porque había aprendido a confiar, a permitirse y a acoger. Y esa, comprendió, era la mayor superación de todas. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para acompañar más relatos de superación e inspiración.